Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y me da mucho gusto saludarlos como todos los lunes. Bien, pues hoy nos acompaña aquí en la entrevista Miguel Calderón Quevedo. ¿Y quién es Miguel Calderón Quevedo? Bien, es coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Pero les recuerdo, sintonícenos, estamos en TV Acontecer. Usted nos puede ver en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Nos puede sintonizar en el canal 10.1. Somos televisión abierta. También nos puede ver en el canal 110 y 1110 de Megacable. Y 1110 HD de Megacable. Y también en el canal de Total Play, canal 10 Total Play. Y también, por supuesto, desde cualquier parte del mundo. Hay mucha gente que nos ve en Estados Unidos a través del www.tvpacifico.mx. Desde aquí nos puede ver, fíjese, www.tvpacifico.mx, televisión online. Bien, pues, y les recuerdo también que estoy en la radio de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana, hora del Pacífico. Nos puede ver W97.7 FM. También estoy en Mazatlán, en la Qué Buena, la 94.7 FM. Y allá en Los Mochis, la señal de los 40, la 94.1 FM. Y por supuesto en las redes sociales, Facebook, Héctor Muñoz, Facebook, Doctor Héctor Muñoz, Facebook, Síntesis de Prensa del Doctor Héctor Muñoz. Bien, pues hoy me da mucho gusto saludar aquí a Miguel Calderón Quevedo. Él es coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública y bien, pues nos va a platicar de cómo andan los indicadores pues en el estado, sobre todo. Pero antes de saludar a Miguel Calderón Quevedo, quiero comentarle al auditorio que Miguel Calderón ha sido presidente municipal de Navolato, ha sido diputado también, ha sido síndico procurador y bueno, entre otros cargos. Miguel Calderón, muy buenas noches, bienvenido a tu programa Acontecer. Muy buenas noches, doctor, un placer estar aquí y pues que nos ayudes un poco a difundir qué es lo que hace el Consejo. ¿Qué es el Consejo Estatal de Seguridad? Puede empezar. Pues muchas gracias por la oportunidad esta de ver el alcance de un organismo como este, un organismo de la sociedad civil. Porque hay mucha gente que confunde la gimnasia con la amnesia. Exacto. Piensa Por eso que, estoy preguntando, ¿qué es lo que hacen y qué no hacen? y piensa que tenemos atribuciones ejecutivas, que tenemos un presupuesto asignado, cuando no es así. A ver. Somos una especie de think tank. Somos 18 mujeres y hombres de diferentes regiones de Sinaloa, que desde la iniciativa privada un poco aportamos ideas, sin ser expertos, acerca de la inseguridad y la procuración de justicia. Es un organismo que ya casi tiene 30 años, que inició ya hace 3 décadas, en una coyuntura muy específica. Y que incluso inició con el gobierno de Juan S. Millán. Exactamente, el gobernador Juan S. Millán. A propuesta del Consejo de Hombres de Negocios, algo así. Exactamente, un grupo del sector empresarial importante, se sentaron en la mesa con el gobernador de aquel entonces y de ahí surgió pues esta figura que tiene pues mucha dosis ciudadana y que, como decía originalmente, pues no tenemos atribuciones ejecutivas ni un presupuesto asignado, pero sí tenemos una gran atribución que es la observación de las políticas públicas. Y en ese sentido, pues, desde hace ya un buen tiempo, observamos las cifras, cómo evolucionan estas, qué es lo que mejora, estadísticas, qué es lo que se estanca, qué es lo que se rezaga, fundamentalmente de estadísticas oficiales. Y había sido un sueño de ese análisis también tener en algún momento un indicador más que, además del cuantitativo, el cualitativo, que tuviera que ver con la percepción de la gente, que es un dato interesante que complementa las cifras oficiales en esta evolución y en esta sugerencia de una agenda de trabajo que mejore pues la armonía social en general, ¿no? Que es la intención de todos los que participan en esto, de los gobernantes y de quienes no lo son. Y en esta dinámica es que cada mes venimos haciendo cortes mensuales. Acaba de terminar 2022 y recientemente hicimos el corte anual, pero además dimos a conocer el segundo volumen de un nuevo producto que llamamos Percibe, justamente esta parte cualitativa en la que salimos a preguntarle a la gente cómo se siente, cómo está su nivel de temor, cómo está su nivel de esperanza, cómo cree que está su entorno inmediato. Y al respecto salieron respuestas muy, muy interesantes, además de las cifras oficiales que te comentaba. Bien, ahora, Miguel Calderón, nada más una precisión. Tú dijiste ahí que ustedes no tienen facultades ejecutivas. Mucha gente, para precisar y decir,
o sea, ustedes no son policías, o sea, ejecutivas quiere decir que pues que no actúan, que no, o sea, como tú lo precisaste desde un principio, son un think tank, es un organismo que piensa, que señala, que da ideas para que mejore el entorno de la seguridad en Sinaloa y todo lo que tiene que ver con la seguridad y ese círculo virtuoso. Efectivamente, a diferencia de el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado o de la titular de la Fiscalía, que ellos sí tienen funciones Ejecutivas y facultades. Y recursos y herramientas, nosotros no las tenemos. Ustedes no son policías. No somos policías, Exacto. ni tampoco funcionarios públicos, ni recibimos un sueldo, ni un salario por hacer nuestro trabajo, sino más bien somos voluntarios que utilizamos horas fuera de nuestro quehacer fundamental, que tiene que ver con otras actividades, al análisis de todo esto, de toda esta dinámica. Y bueno, en realidad ya llevamos un año haciendo esto. Yo en particular sustituí a un gran sinaloense que es Ricardo Jenny del Rincón, que ahora él sí pasó de ser ahora es funcionario público. Borracho a cantinero, ¿no? Bueno, yo creo que... Bueno, un poco decir eso. Bueno, él sí es funcionario público. Le mandamos un saludo a Ricardo. Sí tiene atribuciones ejecutivas y viene con todo ese background, con toda esa experiencia desde un organismo de la sociedad civil como este, justamente a proponer. Él sí tiene el poder de su firma, ¿no? Tiene una labor muy importante que es el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que justamente es donde se congrega toda esta posibilidad financiera para que las policías trabajen en su día a día, para que las fiscalías, los ministerios públicos y los programas de prevención den resultado. Bien, pues vamos a ir a un corte. Nos acompaña Miguel Calderón Quevedo. Él es coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública aquí en el estado de Sinaloa. Yo soy Héctor Muñoz. Vamos a un corte. En un minuto regresamos. No se vaya, quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Yo soy Héctor Muñoz, me da mucho gusto saludarnos. Nos acompaña Miguel Calderón Quevedo, él es coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Bien, Miguel, antes de ir a un corte nos comentabas, pues, que sobre todo de las cifras, las estadísticas, y la pregunta, nos decías de que habían ya, pues, hecho un corte de cómo nos fue el año 2022. Ahora, adelante, platícanos, ¿vamos bien, vamos mal? Adelante. Sí, además de que nos comparamos con otras regiones del país, también nos comparamos el comportamiento de nuestra región a lo largo del tiempo, en la línea del tiempo. Y debo decirte con mucho optimismo que tenemos varios años ya acumulados con una tendencia a la mejora, sobre todo en delitos de alto impacto. ¿Cuál es el delito de más alto impacto que causa más trauma en una comunidad? Es el de homicidio, sin duda, los asesinatos. El doloso. El homicidio doloso en particular. Y en ese rubro, en ese delito en particular, tenemos ya varios años con una acumulación, una franca tendencia a la baja. Y 2012 no fue la excepción. 2022, perdón. Y el gran ejemplo es que Culiacán, por muchos años, la ciudad de Culiacán, la capital del estado, ha estado ubicada dentro de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, justamente por la tasa de homicidios. Salvo que nos esperemos al análisis final, los datos que arrojó 2022, el año que acaba de concluir, nos dan para asegurar que Culiacán saldrá de esa vergonzosa lista después de muchos años de estar en ella. Sin embargo, a pesar de que en este rubro hay buenas noticias, en otros rubros sí hay preocupación, sí hay como luz amarilla. Te puedo mencionar, por ejemplo, el delito de violencia familiar, en donde tenemos más de 6,000 denuncias, carpetas abiertas en la Fiscalía, justamente con denuncias que tienen que ver con la violencia que se lleva a cabo al interior de la banqueta, en el hogar, al interior de las familias, en donde creemos nosotros que la creación en Sinaloa por el gobierno que lleva un año en su actuación, con la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, o con programas transversales que tienen que ver con la prevención de la violencia, que no tiene que ver con lo público, sino con lo privado, pues puedan dar resultados en algún momento.
Un delito que bajó considerablemente del 2021 al 2022 también fue feminicidio. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía, como son delitos de muy alto impacto, en donde los medios de comunicación de muy buena manera dan cobertura, pues la percepción es de que seguimos estando en alerta, ¿no? En términos comparativos, cuando no es tan así, ¿no? Por eso es que a este tipo de análisis nosotros le metemos un nuevo elemento que te comentaba, que es el de la percepción, ¿no? Y bueno, algunos dicen que percepción es realidad y pues no necesariamente, ¿no? Bueno, en los números son fríos y los números son los que hablan. Sin embargo, como tú lo mencionabas, por ejemplo, si hay un feminicidio, pues acapara atenciones incluso hasta internacionales. Totalmente. Entonces ya te pone un warning allá en Estados Unidos, etcétera. Adelante. Porque son delitos que llaman mucho la atención, por Exacto. supuesto que se lamentan mucho y que no deseamos que se repita y que de alguna manera nuestro sueño es que sean delitos que tengan tasa cero o cero incidencia, pero lamentablemente no es así, ni aquí en Sinaloa ni en otros lugares del país. En términos comparativos, ¿cómo andamos? Hay otros lugares mucho más violentos que Sinaloa, por supuesto que sí, mucho más violentos que Culiacán, por supuesto que sí. Hay ciudades como Tijuana, como Guanajuato, que se han ido mucho más Zacatecas. a la alza, sin duda. Y Sinaloa, en Sinaloa seguimos teniendo una percepción de que vivimos rodeados de temas, sobre todo frente a coyunturas como la del pasado 5 de enero, en donde, pues... ¿Cuál? 5 de enero. 5 de enero pasado, ¿recuerdas el Lo del primero? Culiacanazo famoso. El famoso Culiacanazo 2.0, que algunos Sí. bautizaron, no sé si de buena o mala manera. El hecho es de que frente al análisis de esos hechos, pues la atención mediática, como bien lo anticipabas, es tal que la percepción de mucha gente es que vivimos un Culiacanazo cada semana cuando no es así. No es así. Son burbujas que suceden. Este fin de semana que acaba de concluir, yo fui a algunos espacios públicos con mucha concurrencia, con mucha naturalidad. La resiliencia de los sinaloenses, particularmente de la gente que es vecina de Culiacán, es altísima. Sin embargo, la propuesta que nosotros hacemos desde la Coordinación General de este Consejo es que acompañemos resiliencia con una agenda de trabajo para las autoridades, pero también para la sociedad civil organizada, de acciones muy específicas que nos ayuden un poco a garantizar la no repetición, ¿no? Un poco con el ejemplo, la analogía de lo que fue lo que sucedió después de concluir la Primera Guerra Mundial. Seguramente los líderes mundiales se reunían, analizaban cómo podían evitar un segundo estallido, no lo pudieron evitar y hoy decimos ojalá que Ucrania no sea factor para un tercer evento como eso. En Culiacán estamos un poco así, ¿no? En Sinaloa estamos un poco así y ocupamos una agenda de trabajo. Esa es la que propusimos hace ya algunas semanas. A ver, pues, propusieron una agenda de trabajo, pero sobre todo tenemos que irnos a las causas, a los orígenes. Y aquí, ¿cuáles son los orígenes, Miguel Calderón? ¿Cuál es el diagnóstico? Has dado en el punto, doctor, no es el problema del 5 de enero o del 17 de octubre del 2019 no es un problema que surgió en esas fechas particulares, son problemas que ya tienen décadas, que entraron como la humedad, ¿no? Y de repente nos vimos envueltas en coyunturas de extrema violencia como esa, y debido a que el problema en su origen es complejo, debido a que sus causas son diversas, la solución también es complejísima. Y en ese posicionamiento hacíamos pues un llamado al gobierno federal a una mucha mejor coordinación entre entidades gubernamentales que hacen uso de la fuerza, pero también al gobierno del Estado para que nos ayudara con comunicación más en tiempo, más prudente, que orientara a la gente en momentos de caos y de emergencia. Nosotros identificamos que hubo vacíos en la orientación y la información gubernamental y esos vacíos eran suplantados en muchos casos por fake news o por fake news. especulaciones. Claro, en medio de eso había un gran profesionalismo de gente como tú, con mucho prestigio, orientando a la gente, guiándolo, pero algunos de esos espacios no eran llenados por ese profesionalismo, sino más bien por esa mala parte de las novedades como los fake news y las especulaciones. También hacíamos un llamado, por supuesto, a los gobiernos municipales, en particular al gobierno municipal de Culiacán, quien con mucha empatía nos ha respondido que hace falta un protocolo ante emergencias como esas de la policía local. Y decíamos, no, la mayoría de la gente de Culiacán identificó una ausencia, un vacío, una falta de presencia de la policía local, de la policía municipal, y hay quienes analizan que la capacidad de la policía municipal no está para eventos como esos, y nosotros coincidimos en eso. Pero hay momentos y lugares en los cuales, en medio de esa emergencia,
su presencia es importante. Por ejemplo, los saqueos a comercio o los temas del bando de policía de gobierno. Bien, vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte. Se está poniendo bueno la explicación que está dando aquí Miguel Calderón Quevedo. Él es coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública. No se vaya, yo soy Héctor Muñoz. Regresamos en un minuto. Quédese con nosotros. Continuamos con su programa Acontecer. Yo soy Héctor Muñoz, me acompaña el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo. Bien, pues, Miguel, estamos en el último bloque de la entrevista y bueno, ya nos has dado precisamente cómo vamos en las cifras, cómo vamos en la media nacional. Ahora, platícanos tú, ya, por la experiencia que has tenido en este año, casi año y cacho que llevas en el cargo. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿El ciudadano puede participar? ¿No puede participar? Adelante, Miguel. Es un tema clave el que acabas de poner en la mesa, porque quizás un gran porcentaje de los vecinos de audiencia que nos escucha piense que este es un problema exclusivo a resolver por las autoridades formales de alcance federal, estatal o inclusive municipal, como lo decíamos al fin del bloque anterior. Pero no, hemos analizado que en la solución, en esa agenda de trabajo y soluciones, está también el ciudadano de pie, el ciudadano común, el miembro de una familia, el vecino, el que sale a las calles, el adulto mayor, el hijo de ese adulto mayor, el maestro, el agente de los medios. ¿Y cómo se podrán imaginar dónde está la solución? Nosotros creemos un poco en informarse, en educarse. Hay un gran tema de consumo, por ejemplo, de estupefacientes que tienen que ver con la dinámica del crimen organizado. Y aquí nosotros no hacemos un llamado hacia la prohibición, sino más bien a informarse, a educarse de los riesgos que tiene tomar café, fumar un cigarro, como consumir pues drogas mucho más extremas que la sal y el azúcar, por ejemplo. Pero junto con eso, elevar nuestra confianza en las autoridades. Y elevar esta confianza se refleja también en la cultura de la denuncia. Tenemos en este último estudio de percepción una gran percepción de la gente que ha contestado en Mochis, en Mazatlán y en Culiacán, que considera que el crimen organizado, en particular el narcotráfico, protege al ciudadano, es una cobija protectora. Entonces es la percepción. Es una percepción alta. Esta encuesta se hizo antes del evento que comentábamos del 5 de enero pasado. Habría que ver qué resultado da después de ese evento. Sin embargo, al quedarnos con ese dato todavía que no tiene ese sesgo, podríamos admitirlo como cierto y ver hasta qué punto nosotros como ciudadanos comunes podemos ir disgregando que somos parte activa de esa solución. Por supuesto, ser resilientes es importante y creo que por segunda vez lo estamos demostrando, pero también educarse y confiar en la autoridad y junto con la confianza, esa recuperación de esa confianza, levantar el teléfono y decir aquí en mi colonia, en mi esquina, en mi escuela, al comercio al que voy, hay un problema de delincuencia menor, común, de cualquier nivel y vale la pena un poco hablarle a la autoridad, al 911 o al número que esté a su alcance, para colocar los temas ahí. Eso, en esa confianza policial, esa confianza ciudadana en la policía, nosotros creemos que le corresponde justamente a las corporaciones responder con resultados. Y eso es lo que observamos desde la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Bien, ahora Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, ¿qué mensaje le mandarías tú al ciudadano que nos ve ahorita desde Choix hasta Escuinapo, el que nos ve en Estados Unidos y que tiene familiares allá, o el que nos ve en Nayarit también, en Sinaloa, aquí? Adelante. Por supuesto que en Sinaloa estamos en una agenda de trabajo conjunto, no importando que seamos ciudadanos con cargo o sin cargo público, nos asumimos como parte de las soluciones. Por supuesto que señalamos cosas, pero junto con el señalamiento está un reconocimiento de que somos parte del problema y junto con eso de la solución, de que hay hermosísimos aspectos positivos en nuestra cultura, en nuestro entorno, en nuestra posibilidad de un Sinaloa todavía más grande de lo que somos. Y bueno, una muestra, un ejemplo específico del tema fue este fin de semana
en Mochis, en el norte del estado, hubo una serie final de un deporte de alto rendimiento. Pues el béisbol. Por ejemplo, en donde ya quisieran estar los tomateros, pero están los cañeros. Así es. Y ganaron los cañeros. Nuestra felicitación para ello. Y justamente ellos van a ir a demostrar a la Serie del Caribe, que entiendo que es en Venezuela, esa parte positiva de los ciudadanos, esa afición que hay en cada una de las comunidades, en Mazatlán con los venados, en Guasave con los algodoneros, por supuesto en Culiacán con los tomateros, y a mucho orgullo y la felicitación le reiteramos con los cañeros en los Mochis. En el ramo deportivo, pero en el ramo artístico, pero en el ramo cultural, en el comercio, etcétera. En el turismo, ¿no? Tenemos tantas cosas que presumir positivamente, que esa es la parte que queremos que en Sinaloa podamos aprovecharlo cada día más y abonar más, y cada día menos empezar a hablar de temas de delitos de alto impacto, un poco ponerlo al margen. Hacíamos un comparativo en nuestras mesas de análisis internas de que seguramente en Nueva York, en Roma, Italia, en Tokio, hay organizaciones del crimen organizado. ¿Hasta qué punto esas organizaciones... ¿En todo el mundo hay? Sí, porque es un tema de demanda, de la ley de la oferta y la demanda. ¿Hasta qué punto en esos lugares que menciono el crimen organizado un poco se mete en la dinámica, interrumpe la dinámica o le ayuda a la dinámica positiva? Nuestro llamado acá es un poco que seamos concientizadores de esos miembros del crimen organizado que quizás conozcamos, que quizás sean nuestros vecinos, y llegarles a su conciencia, a su corazón, de que sus familias también viven aquí, de que son parte de los temas positivos también, si ellos lo quieren ser. Y en esa medida creo que podemos llegar a una especie de contrato social, como decían los clásicos. Sin caer en la complicidad. Sin caer en las complicidades, sino simplemente marcando la frontera, que cada quien haga sus temas. Y bueno, sin lastimar. Sin lastimarnos, exactamente. Sin llegar a esos extremos de violencia que se han evidenciado en esas dos fechas, que son no para olvidar, sino para recordar como una no repetición hacia el futuro. Bien, pues Miguel Calderón Quevedo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en este espacio. Yo te agradezco mucho. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo para todos. Bien, pues nos vamos. Yo soy Héctor Muñoz y pues este es su programa Acontecer. Que tengan una excelente noche. Vacúnese, cuídese y abríguese. Hasta pronto. Nos vamos.